a todos, bienvenidos a este tiempo en Célula. Estamos ya tomando el estudio del de la carta a los Romanos. Este estudio o esta carta tiene muchísimo de dónde cortar, de dónde tomar. La semana pasada iniciamos y los primeros versículos del versículo 1 al 15 del capítulo 1 de Romanos pues nos da para mucho más. Y yo quiero retomar un poco esa lectura nuevamente antes de avanzar y abordar el siguiente párrafo, porque el tema en sí tiene que ver con lo que prosigue, que es hablar algo que es el mensaje central de todo lo que es el cristianismo, el mensaje central de lo que hay para la iglesia, en Cristo que es, y es el Evangelio. Entonces, sé bienvenido, Centro Cristiano Peniel te da la más cordial bienvenida, estudio en casa, tiempo de tomar pluma y papel, de poder consultar la Biblia, claro está, y cualquier otra cosa o herramienta, un diccionario o algo más que te sirva para poder aprender más de ello. Entonces, sería interesante poder saber qué significa esto de la palabra evangelio. El verso, por ejemplo, que vendría a continuación, que nos da entrada para darle seguimiento a lo que venimos estudiando en Romanos, pero que me refiere hacia atrás de lo que voy a estudiar hoy, es el verso 16. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el mensaje central, no solamente de la carta de los Romanos, es el mensaje central de todo el mensaje que Jesucristo vino a traer, de lo que finalmente por su obra en la redención que hizo por los pecados, por lo que llevó a la cruz, lo que vino a padecer, por lo que en la predicación de todos los apóstoles llevaron a cabo, pues esto viene a ser el mensaje central del Evangelio. Y entonces, por eso decía que esto me refiere hacia atrás, ¿qué es el Evangelio? Cuando el apóstol Pablo se presenta a los romanos, mencionando nuevamente de primera cuenta, Pablo no es alguien que fundó la iglesia en Roma, siendo un hombre muy trabajador. Vimos todo el libro de los Hechos, donde una buena parte él sembró iglesias, predicó, fue de un lado, hizo 4 viajes, este último hasta llegar a Roma, y en cada lugar donde iba siempre testificaba, y esto lo hacía porque él había conocido las buenas noticias. Él era portador del Evangelio. Por cierto, el mensaje de esta ocasión lo he titulado El mensajero de buenas nuevas, refiriéndome a Pablo en este caso. Y esas buenas nuevas es lo que en el Evangelio él está ahora expresando para los romanos. Pero entonces, esta cuestión del Evangelio, o el concepto, o la palabra, o el mensaje, es tan relevante que es lo que hizo que Pablo estuviera su vida empujada, encauzada a poder seguir predicando el Evangelio a pesar de cualquier cosa. Entonces, referenciándome al principio de la lectura de esta carta, el primer verso dice algo interesante con respecto a Pablo. Pablo, leo el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esto que acaba de decir Pablo, y de presentarse en una carta a una iglesia que él no fundó, pero que en este primer versículo él expresa claramente que la causa por la cual él está escribiendo, va a hacer viajes, o él está predicando, o él ha sido apóstol, o ha sido salvo, es por el Evangelio de Dios que está en la persona de Jesucristo. Así que esto hizo una revolución en la vida de Pablo. Pablo, recorriendo un poquito en su vida, que ya lo hemos estudiado ampliamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, encontramos a un hombre, Saulo de Tarso, por cierto, su nombre que tenía, y ahora es Pablo, aunque es el mismo significado, cada uno de ellos, uno es griego y otro es hebreo, pero finalmente este Pablo es en ese tiempo un perseguidor de la iglesia cristiana, alguien que está en contra de esas buenas noticias, alguien que no ha escuchado, no ha recibido de parte de Dios una confrontación directa, como sí lo lleva a cabo cuando Jesucristo lo encuentra en camino a Damasco, lo echa a tierra, lo tira, y en ese momento él, por tener el encuentro con estas buenas noticias, con el autor de ese evangelio, de esas buenas noticias, su vida se transforma. Y entonces Pablo tiene un concepto de sí mismo a determinación
para lo que hace respecto a lo que esas buenas noticias hay. Y este es el siguiente. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Esta palabra de siervo no es solamente como un criado, como alguien que está al servicio de. La palabra en griego original es doulos. Y el significado de esta palabra es esclavo, alguien que ha sido comprado, alguien que está al servicio de otro, no solamente como un criado, un siervo, como un empleado, pues que alguien lo podría hoy despedir, lo indemniza y se va, o el otro renuncia y ya. No, este era un esclavo, eso es propiedad de alguien que fue comprado, alguien que ha sido parte de la casa, de los bienes que uno tiene. No es alguien con el que de pronto lo pudiéramos solamente pagar un salario, como decía, y ya. No, Pablo, él se ha determinado un siervo, un doulos, un esclavo de Jesucristo, a causa de escuchar o de conocer el Evangelio, por el cual él reconoce y lo afirma una vez más, que esto fue por el propio Señor Jesucristo. Entonces, el término que Pablo se designa a él es doulos, que significa esclavo o siervo. Ahora, el contexto que él hace mención con respecto a esto de esclavo, lo voy a referenciar de la situación judía, donde Dios establece normativas como era la parte cuando eran esclavos. Eso se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, del versículo 12 al 18, donde Dios les establece la manera en la cual alguien era esclavo. Ahora, ¿por qué se permitía esto? ¿Por qué vendría a ser eso? Bueno, eso es en base al hecho de poder prestar ayuda, aunque suena medio feo esto de que alguien diga, bueno, ¿cómo que alguien era esclavo? Bueno, resulta que bajo la condición de pobreza que alguien podría llegar a caer, lo que mejor le podría pasar era ser esclavo de alguien más, para que entonces él, su familia, fuera absorbido por esa persona, y aunque quedara órdenes de ellos, pudiera estar siendo cubiertas sus necesidades, pagadas sus deudas y bueno, todo eso. Y esta es la ventaja, que bajo el lineamiento de Dios era solamente por un cierto tiempo. Y voy a leer a continuación estas especificaciones que hace mención la ley judía para la cuestión de los esclavos. Libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículos 12 al 18. Dice: si se vendiera a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Esta es la normativa que Dios pone para la cuestión de la esclavitud. Si te das cuenta que de pronto el esclavo de pronto dijera, no me quiero ir porque aquí me va muy bien. Bueno, resulta que en esas cuestiones de autoridad, de dominio, el hecho de que alguien sea esclavo o que alguien fuera siervo como tal, como este término que Pablo ocupa, no es una cuestión denostativa, no es una cuestión para humillar, no es una cuestión para denigrar. Por el contrario, hay una normativa para que a los 6 años, después de que haya servido, pueda quedar libre. En algún momento de los estudios que llevamos en el libro de los Hechos, se habló del día del jubileo. Bueno, resulta que el jubileo era un tiempo muy especial para la nación judía, donde en un ciclo de 7 años, 7 veces, un ciclo de 7 veces, 7 años, o sea, quiere decir que al año 50, el año del jubileo, porque 7 por 7 son 49, un ciclo de 7 años, 7 ciclos de 7 años, en el 50 año, en el año 50, que es el año del jubileo, todo aquello que viniera a haber sido en deudas, en pagos, en pendientes, en cosas de perdón y todo, el año del jubileo era glorioso.
se venía a saldar todo lo pendiente. Y el gran jubileo vino cuando Jesucristo pagó todas las deudas y entonces nos dio libertad. En la cruz del Calvario sonó un sonido impresionante que fue la salvación que Jesucristo entregó. Y a razón de eso, entonces Pablo hace mención de ser siervo. Ahora, en esto que leímos, dice, el siervo será libre, después de cierto tiempo será libre, a menos que ese siervo diga, no me quiero ir, este lugar ha sido bueno, lo que he tenido ha sido excelente. Y en esto entonces, el dueño, el patrón, el que estaba a cargo de esa vida, dice, bueno, ¿quieres quedarte? La única forma era la siguiente, con una lesna, que es una especie de punzón metálico, se pegaba a la pared, o la puerta, dice, y entonces con eso perforaba la oreja para hacerle un orificio en la oreja, y entonces por consiguiente colocarle una argolla que viniera a ser señal de que esa persona era un esclavo por amor, no por obligación, no porque hoy debía algo, no porque la otra persona quería imponerse en él, sino que había determinado en su mente, en su corazón, bajo todo lo que había vivido con su amo, con su patrón, con su señor, el decir, este es el mejor lugar que mi vida puede tener, mi vida la entrego por amor. Pablo, ahora acompáñame con esta idea, Pablo dice de sí mismo, yo soy siervo, doulos, esclavo, y en este caso, no un esclavo que haya sido alguien que le hayan impuesto una encomienda, una parte opresiva para que a fuerza él se hiciera apóstol, para que a fuerza él estuviera predicando y entonces esto le generara un pesar y lo hiciera con un dolor. Al revés, él lo hacía en la gratitud que Dios había tenido con él. La buena noticia, y es aquí donde esta forma que va a tomar la carta de los Romanos, y decía que el mensaje central del mensaje cristiano, de la iglesia cristiana, de lo que Cristo vino a dar, que es el Evangelio, puede transformar las vidas al punto de saber que si algo podemos hacer para Dios, lo hacemos por gratitud, no por obligación. El poder dar bienes, que son diezmos y ofrendas, el poder poner nuestros dones al servicio a Dios por el hecho de que las virtudes y cosas que tenemos sirven a Dios, como oficio, como empleo, como conocimiento al servicio de Dios. Aún la vida propia, como Pablo también en muchos ejemplos mencionaba que él aún quisiera darse para seguir enseñando. Todo eso se hace porque se ha tomado la determinación de ser un doulos, un esclavo, un siervo por amor. Alguien que dispuso que el mejor lugar que su vida podría tener es en las manos de Dios. Las buenas noticias son buenas noticias cuando sabemos las malas noticias. Si no sabemos por qué proceden al ser buenas, no las valoramos, no nos sentimos en esa capacidad para poder entonces ser impulsados, como en el caso de un Pablo. Yo quiero darte hoy este mensaje a ti que nos estás viendo y escuchando. Tal vez ya eres cristiano, tal vez ya en algún momento Dios te alcanzó, tú lo encontraste, en un momento de tu vida vino a ser intenso para poder creer en Jesucristo, o tal vez ni siquiera has sabido de esto. Pero este es el mensaje primero que nosotros debemos que entender, y es el siguiente. Cuando el hombre, por creación y por la decisión inicial de uno, que es Adán y Eva, vinieron a romper en obediencia a los mandatos que Dios le había dispuesto, dejó entrar el pecado, y el hombre entonces, desde esa época hasta el día de hoy, la naturaleza que hoy tenemos es una naturaleza pecaminosa. La palabra pecado, su traducción literal en el original de la Biblia, que es amartia, significa errar en el blanco, fallar en el blanco. Y es lo siguiente, hay una cosa redonda, se llama diana, donde el centro es el lugar donde una flecha tiene que dar en el blanco. Cuando esa flecha no da en el blanco, que hay fuera de esa parte, ya erró el tiro, falló, pecó. El concepto real de esto es pecó, eso es, no dio en el blanco. Y el ser humano ha pecado desde el principio porque no dio en el blanco, no quiso hacer lo que tenía que hacer. Y miremoslo por este lado. Fallamos para ser padres, para ser hijos, fallamos para ser hombres, mujeres,
fallamos al ser esposos, esposas, fallamos en estas cosas porque hay mucho que te pudiéramos dar y muchas veces hacemos fallando, a medias tal vez, no completo. Y cuando Cristo viene, Él nos da ahora una nueva oportunidad. De acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de hombre, ni varón, ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Eso está hablando entonces que cualquiera que cree y que puede entregarle la vida a Jesucristo, sabiéndose pecador, Él nos da una nueva oportunidad para ser criaturas nuevas y en este caso hijos de Dios. Para entonces, en esa nueva naturaleza, buscar dar en el blanco. Pablo escucha que aunque él era un hombre religioso, porque perseguía bajo su religión a los cristianos que traían este mensaje de salvación, que es el Evangelio, las buenas nuevas, fallaba porque daba en el blanco. Porque a nombre de todo eso él estaba creyéndose justo, él estaba bajo su propia perspectiva, religiosidad y cumplimiento de esas normas, creyéndose aún mejor que cualquiera de los demás, justificándose por sus acciones y pensando que a través de eso estaba agradando a Dios, lo cual no fue así. La única forma en la cual Pablo, después de que descubre este evangelio, estas buenas noticias, esta salvación que le vino a dar, no solamente libertad en la parte mental, sino en la espiritual, y digo mental porque finalmente todas esas ideas que él traía religiosas se fueron a tierra, se descuartizaron, se desarmaron, para entonces quedar esta buena noticia, que Jesucristo, el que no pecó, que vivió una vida santa, muere por nosotros como pecadores, y entonces Él viene a traernos salvación y vida eterna. En este libro, o en esta carta a los Romanos, es donde Pablo escribió un versículo hermoso al respecto de esto. Está en el capítulo 5, en el versículo 8, y dice lo siguiente: en esto se muestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa parte es increíble porque sabiendo Dios que somos pecadores, aún así murió. Sabiendo que no había algo bueno en nosotros, Él decidió, y eso es gracia, y eso es un regalo que Dios tiene, y eso entonces son las buenas noticias. Cuando Dios podría habernos enviado al infierno, a la condenación, a causa de haber fallado, o de seguir fallando, acaso de esta naturaleza pecaminosa, la buena noticia de la cual Pablo hoy es portador, recuerda, está escribiendo esta carta a los romanos, a gente que no conocía, a una iglesia que él no fundó, a un lugar donde él no había ido, pero que anhelaba ir, pero que los quería conocer y que además de todo quería seguir compartiendo este evangelio por el cual él había decidido ser preso, ser esclavo, ser un siervo. Y esto entonces nos enseña que la parte más importante que un ser humano, que cada uno de nosotros puede tener, es decidir ser siervo por amor, esclavo por amor. Por cierto, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro escribe en esta parte de poder estar diciendo que ahora somos una nueva criatura, somos ahora un nuevo pueblo. Dice Pedro lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando dice que somos nación adquirida, quiere decir que alguien pagó el precio por nosotros. Nuestra salvación tuvo un precio y ese fue pagado por la vida de Jesucristo. Y entonces eso lo convierte en un Señor, porque la palabra Señor, esa es la traducción que podríamos darle de manera sencilla, es el dueño de. Y cuando alguien dice Jesús es mi Señor, yo digo Él es mi dueño. Y si Él es mi dueño, yo debo de considerarme un siervo, un esclavo, un doulos. Un doulos que no está allí por imposición, por presión, sino está allí por amor de lo que Dios ha hecho, por amor y gratitud de la salvación tan grande en esas buenas noticias que hoy Pablo está escribiendo y llevando a los romanos. Queridos amigos, queridos hermanos, permite que el Evangelio alumbre tu pensamiento, tus ojos y tu corazón, de donde tú, en esa condición humana, que estamos sin ningún otro futuro más que la condenación, a menos que conozcamos a Jesucristo, y entonces permite que las buenas noticias lleguen a tu corazón. Puedes tú tenerlas si crees en Jesucristo, te sabes pecador, le pides perdón y aceptas
esa salvación tan grande que Él vino a darnos. Y entonces tu vida sea correspondida para con Dios, dejando que Él no solamente en el oído te haga ese orificio con esa lesna, sino Él, dice la Biblia, selle esto en tu corazón y te dé la seña, la muestra, el Espíritu Santo en tu vida, que va a dar testimonio de que ahora eres hijo de Dios. Todas esas verdades que acabo de mencionar, el apóstol Pablo las escribía a los corintios, a los gálatas, a los filipenses, y ahora se los estaba poniendo a los romanos como parte doctrinal importante para este pueblo. Así que, de verdad, este estudio es profundo y es extenso, pero es emocionante y es muy, muy lindo porque nos enseña a creer más en Dios, a confiar en su obra, a conocerlo completamente a Él y a ser adoctrinados correctamente. Fundamentos bíblicos los encontramos en el libro de Romanos. Fundamentos doctrinales de lo que un cristiano cree están en el libro de los Romanos. Y los romanos, la carta a los Romanos ha sido protagonista de grandes avivamientos a través de la historia. Naciones, corrientes, pensadores, revolucionarios se han impactado por estas verdades que hay en el Evangelio, y tu vida puede ser también de esa manera impactada para salvación y para vida eterna tuya. Que Dios te bendiga. Estamos entonces en el libro de Romanos. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.